nosotros no debemos ser parte de ella. Sin embargo, tengo mucha más información ahora. Y voy a estar hablando no solamente de parte de la Navidad, sino cómo fue establecido el Año Nuevo. ¿Cómo fue establecido el Año Nuevo? ¿De qué manera? ¿Cómo llegó a ser tal? Para ello, primero me quiero referir a este almanaque que las personas antiguas conocen. Por ejemplo, Gerardo y don Gustavo deben conocer este almanaque, el almanaque Bristol, ¿verdad? Este tiene 186 años de publicación continua. Yo desde chico usaba este calendario. ¿Por qué? Porque entonces no habían pues los almanaques que ahora tenemos. Ahora hay diversidad de almanaques, entonces no había muchos. Por esa razón, mi papá acostumbraba a comprar el almanaque Bristol. Bueno, ¿qué de particularidad tiene este almanaque? Dentro de sus enseñanzas, que me imagino, quiero pensar que provienen de la Iglesia Católica, porque no puede ser de otra manera, al referirse al primer mes, enero, aquí está, el 1 de enero, este almanaque, por lo menos hasta hace unos años, decía circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, 1 de enero. Hoy día me pude fijar que dice Santa María, Madre de Dios, fíjense, si Dios tiene madre, entonces ya no es Dios, ¿verdad? El dulce nombre de Jesús, por supuesto. Eso es cualquier cosa, ¿no es cierto? No es cierto. Más adelante dice, me sorprendió esto, el día 6 de enero, dice, Epifanía del Señor y adoración de los Reyes Magos. Ya vimos en algunos años, hemos dado 2 veces este sermón, de que eso no es correcto. No es correcto. Y el día 7 dice, bautismo del Señor. Imagínense cómo está el mundo perdido. Y mucha gente que sigue este calendario seguramente dice, aquí dice, entonces es cierto, ¿verdad? Y si yo sigo analizando este interesante almanaque pintoresco Bristol, de tantos años, vamos a encontrar muchas cosas, frases célebres, propagandas, hechos, recomendaciones para los lectores, etcétera, etcétera. Y al final hay una parte que dice, ríase si quiere, o sea, hay algunos chistes que trae este interesante almanaque. Bueno, podemos ver que este almanaque, como referencia por los días, etcétera, años, etcétera, podemos considerarlo aceptable. Sin embargo, vamos a ver ahora que eso no es verdad. En primer lugar, los autores que hacen esto no consultan la Biblia, no saben las profecías. Por tanto, es imposible que ellos puedan conocer exactamente los tiempos y los hechos que figuran a veces equivocadamente en los almanaques que disponemos en la actualidad. Entonces, en este sermón vamos a hacer una aclaración de ello. Voy a tocar una partecita de la Navidad, porque también tiene que ver con ella, y luego me voy a entrar al Año Nuevo, y vamos a ver qué cosa había sido el Año Nuevo, qué es. Bueno, sabemos que las fiestas de fin de año que acostumbra celebrar el mundo forman parte de la idolatría que fue establecida siglos atrás, donde el Año Nuevo es parte de ese grupo de fiestas idolátricas y paganas. Yo digo idolatría, ¿por qué? Porque ahí se le hace reverencia a un estuco que supuestamente representa a Jesús de niño. Bueno, eso es idolatría. Entonces, la pregunta de ahora es,
¿Cómo y quién estableció el año nuevo? ¿Cómo y quién estableció el año nuevo? ¿Por qué el mundo acostumbra a celebrar esta fiesta la noche del 31 de diciembre? En medio de bailes, bebidas, orgías, comidas, fuegos artificiales, etc., mostrando de esa manera su felicidad y buenos augurios para las personas, para su familia, para sus hijos, qué sé yo. ¿De dónde salió esta costumbre? ¿Quién la estableció? Obviamente al mundo no le importa. El mundo dice, esto ya es una cosa que lo hacemos de años, por tanto vamos a continuar haciéndolo. Es una tradición. Pero nosotros no podemos valernos de tradiciones ni cosas por el estilo. La Biblia dice que tenemos que investigar, tenemos que zambullirnos dentro de la Biblia y empezar a investigar para encontrar dónde se encuentra la verdad. De hecho, esta fiesta no tiene nada que ver con Dios ni con su iglesia. Nada. No tiene que ver nada con Dios ni con su iglesia. Esto tiene que ver solamente con el calendario que el mundo utiliza en la actualidad. Ese calendario que lo tenemos por años ya, desde que éramos niños. Desde que teníamos uso de razón, nuestros padres utilizaban ese calendario. Resulta que este calendario tiene defectos y desfases en relación al tiempo sideral. ¿Qué quiere decir eso? En el universo, el tiempo se va midiendo por el movimiento de los astros. Entonces, los hombres trataron y se esforzaron de crear un calendario que sea compatible con esto. Pero siempre que creaban, habían desfases y fallas. Por eso, antes de analizar el tema, es preciso recordar que el actual calendario que usamos fue instituido en primera instancia por el antiguo Imperio Romano. Es el Imperio Romano el autor primario, diremos así, del calendario que usamos, el cual fue conocido como calendario juliano. Y más tarde, el calendario fue ajustado por la Iglesia de Roma. Y de esa manera llegó a ser conocido como el calendario gregoriano. Y ese es el calendario que utilizamos hoy, el calendario gregoriano. Porque el calendario juliano era un caos. El emperador romano César dijo, bueno, yo voy a empezar a contar el tiempo desde que empezó mi reinado, desde el Imperio Romano. Fíjense, no pierdan de vista lo que estoy diciendo, Imperio Romano. Y también la Iglesia Romana, dos cosas que estoy hablando. Si bien ambos calendarios no tienen origen bíblico, por supuesto que no, sin embargo el conteo del tiempo que encierran ambos calendarios resulta ser profético. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? El calendario que usamos ahora, el calendario que usó el Imperio Romano y el calendario que fue establecido por la Iglesia de Roma, resulta ser de fuente profética. No digo que el calendario es profético, sino que resulta ser de fuente profética, que no es lo mismo. Precisamente, el profeta Jeremías nos muestra que los ídolos y los dioses del mundo no cuentan con ningún poder. Para hacer referencia al sermoncillo de Gerardo, no cuentan ni con ningún cuerno. Bueno, vamos a Jeremías 10, versículos 11 al 15. Vamos a hablar también de cuernos, Gerardo, así que está muy bien. Jeremías 10, versículos 11 al 15. Cualquier cosa que derive en idolatría, cualquier cosa que nos desvíe de adorar a Dios y nos vayamos por la tangente, es idolatría. Por eso Dios en el primer mandamiento
que le dio a Moisés, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando dice dioses ajenos, a dioses es con minúscula, está hablando de dioses del mundo. Y hay mucha manera de tener idolatría en el mundo, hay muchas cosas, no siempre es un dios. Podemos tener idolatría, por decir yo, en un vaso, por ejemplo. Yo adoro este vaso, pucha, qué hermoso, qué lindo. No, este es... Bueno, estoy haciendo idolatría porque me estoy desviando. Y con eso puedo poner cientos de ejemplos. Entonces dice, Jeremías capítulo 10, versículos 11 al 15. Les diréis así, los dioses con minúscula, que no hicieron los cielos y la tierra, son dioses falsos, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos, dice Jeremías. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Está hablando de Dios ahora. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Versículo 14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. ¿Qué ciencia le falta? Le falta la ciencia de Dios. El hombre está embrutecido siguiendo a dioses falsos. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, no yo. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor. Claro, va a llegar ese momento. Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Claro. Eso es lo que ocurre en la Navidad. Eso es lo que ocurre también en el Año Nuevo, como vamos a ver. Vanidad son, dice. Yo diría aquí, Navidad son, porque es lo mismo. Obra vana. El tiempo de su castigo, al tiempo de su castigo, perecerán. Listo. Todas las personas que celebran este tipo de fiestas, que son fiestas organizadas por Satanás, van a perecer. El tiempo de su castigo, perecerán. Cuando venga Jesucristo, poco antes que venga Jesucristo, todas estas fiestas van a desaparecer. Nadie va a celebrar ni la Navidad, ni la Semana Santa, ni el Año Nuevo, ni nada. Va a desaparecer totalmente. Recién muchos se van a dar cuenta lo que estaban haciendo. Tal vez digan algunos, ¿y por qué no me lo explicaron a mí? ¿Verdad? Bueno. En el Antiguo Testamento encontramos la profecía acerca de los cambios que habrían de producirse con relación a la medición del tiempo. Repito otra vez. En el Antiguo Testamento encontramos la profecía acerca de los cambios que habrían de introducirse en relación a la medición del tiempo. Veremos que ese cambio procede de la cuarta bestia, la cual identifica plenamente al Imperio Romano. Ahora sí, vayamos uniendo una soga que tengo aquí con la otra. Hace un momento dije que esto fue promovido por el Imperio Romano. Ahora dice la cuarta bestia que identifica plenamente al Imperio Romano. Entonces ya sabemos por qué canal se produjo esto, ¿verdad? El Imperio Romano. Y ahora vayamos a Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. Gerardo nos habló de cuernos. Bueno, pues ahora vamos a continuar con los cuernos. Daniel, capítulo 7, versículos 7 al 8. Espero que después de este mensaje todos tengamos una clara visión de lo que representa estas fiestas y la fiesta de Año Nuevo principalmente. Daniel, capítulo 7, versículos 7 al 8, dice: Después de esto yo miraba, en las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible,
y en gran manera fuerte. ¿Cuál de los 4 imperios fue el peor, el más fuerte? El Imperio Romano. Porque ese Imperio Romano ahora está adormecido nomás. Va a volver a resurgir una vez más. El cual tenía unos dientes grandes de hierro, porque trituraba todo, podía controlarlo todo. Todos los imperios que se habían establecido anteriormente, con los babilonios, con los medos, con los persas, los griegos, fueron pisoteados por el Imperio Romano. El Imperio Romano mandaba. Devoraba y desmenuzaba. A las sobras hollaba con sus pies. Una prueba de ello, cuando Antíoco Epífanes se fue a Egipto y dijo, bueno, yo soy ahora señor de Egipto. Los romanos estaban combatiendo en otro lugar. Se enteraron lo que estaba queriendo hacer Antíoco Epífanes. ¿Qué pasó? Mandaron a su comandante, Lucio Pompino Faneas, así se llamaba ese señor, que vino hasta Egipto y se paró delante de Antíoco Epífanes. Pidió que le dieran una pequeña vara y lo envolvió. Él estaba parado al centro y dio la vuelta con la vara cerrando. Y le dijo, tienes 1 minuto para poder salir de ese lugar. Pero si de ese lugar no quieres salir, entonces nosotros te vamos a eliminar, te vamos a matar. Tú no puedes crear ningún poder acá. Esto pertenece al poder romano. ¿Qué respondes? Entonces Antíoco Epífanes, humillado, dándose cuenta del poder romano, tuvo que salir de ahí y dice, ahora sí, tú te vas a tu tierra. Y él, humillado, se fue hacia el norte y al pasar por Jerusalén provocó lo que nosotros conocemos como la abominación desoladora. Pero no ese es el tema de ahora. Entonces vemos ahí, con un ejemplo simplemente, que el poder romano sentó precedente en toda la tierra. Muy bien. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Él vio 4 bestias, ¿no es cierto? 3 bestias anteriores que representaban a los imperios anteriores que nombré, y esta bestia era superior a ellas. Y tenía, ¿qué cosa tenía? 10 cuernos. 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. O sea, tenemos una bestia donde tiene 10 cuernos. Y dentro de esos cuernos, de la misma bestia, salía otro cuerno pequeño. Fíjense, de la misma bestia, del mismo poder romano. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, de los 10 cuernos, este pequeño cuerno destruye a 3 reinos. ¿Y cuántos cuernos quedan? 7. Listo. No nos estamos perdiendo. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Bueno, Daniel afirma que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, los cuales en realidad se trata de 10 gobiernos. No voy a entrar ahora a analizar la profecía, pero voy a destacar el resultado nomás ya. Los cuales en realidad se trata de 10 gobiernos que habrían de salir del Imperio Romano, o sea, de la Unión Europea. Eso precisamente es lo que estamos esperando, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando. Eso en los tiempos del fin. Y que tras ellos se levantaba otro cuerno pequeño, diferente de los primeros, dice la Biblia, quien iba a derribar a 3 reyes. Eso dice, ¿no? Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que aquel reino
De aquel reino se levantarían 10 reyes, como hemos visto, y tras ellos se levantaría otro, el cual sería diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, dice el versículo 24. A 3 reyes derribará. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. A ver, por favor. Ese cuerno pequeño que sale de la bestia, dice que hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Está hablando de 3 años y medio. Por tanto, esto se va a consumar en toda su totalidad durante la gran tribulación. Pero dice aquí, como dice y, quiere decir que más allá. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempos. Está hablando de la gran tribulación. Pero quiero destacar, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Este es el punto que yo voy a analizar ahora. Esta cuarta bestia se identifica con las piernas y los pies de la imagen del primer sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Una imagen ahí. Y entonces, la cara, el pecho, el estómago, la barriga y los pies, los 4 reinos. Esta cuarta bestia se identifica con las piernas y los pies de la imagen del primer sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor tuvo 2 sueños. Estamos hablando del primer sueño, cuyos detalles se encuentran en el capítulo 2 del libro de Daniel, por supuesto. No voy a analizar ahora eso. Donde describe los sucesivos imperios que gobernarían al mundo, siendo el último de ellos el Imperio Romano y su posterior restauración. Por favor, subrayo y su posterior restauración. De modo que el Imperio Romano significa los 2 pies, que eran fuertes de hierro, y sus pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. Y tenía 10 dedos. Todo eso es profético, hasta el mínimo detalle. Bueno, ¿por qué son 2 pies? Podía haber dicho la Biblia, los 2 pies están juntos. No, están separados. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra que el Imperio Romano, que gobernó con poder el mundo de entonces, se dividió en 2. Por eso las 2 piernas. Se dividió en 2. Una parte quedó en Occidente, Roma, y la otra parte quedó en Oriente, Constantinopla. Resulta que el emperador romano Constantino el Grande, él fue el que ocasionó la división. Estableció su nueva capital el año 330 después de Cristo, llamándola a esa ciudad Constantinopla, debido a su nombre. Más tarde conocida como el Imperio Bizantino. Esta ciudad se encuentra a la salida del estrecho del Bósforo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Este es el estrecho del Bósforo. Este es el Mar Negro y este es el Mediterráneo. Entonces el estrecho del Bósforo conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Muy bien. De esa manera queda dividido Asia de Europa. O sea, si cruzamos el Bósforo estamos en Asia. Si estamos al frente, estamos en Europa. Ese es el punto de división entre Asia y Europa. Muy bien. Cuando llegó el momento que la profecía se cumpla, el Imperio Romano fue invadido, o sea, en este caso, Roma. Aquí está Roma, aquí, por acá está Roma. Esto es Italia, por acá está Roma. El Imperio Romano fue invadido primero por el visigodo Alarico,
jefe de los vándalos. Este es el primer reino. Quienes saquearon Roma el año 455. Estoy hablando de los 3 reyes que habrían de ser destruidos por ese cuerno pequeño. El primero fue el visigodo Alarico, jefe de los vándalos, quienes saquearon Roma el año 455. Fueron tan tremendos estos señores que todo acto tremendo que se conoce hasta hoy día, la gente dice, oh, esto es un hecho vandálico, ¿verdad? Viene de ahí, viene de ahí. La segunda invasión se produjo el año 476 por Odoacro, quien estableció en Roma el gobierno de los érulos. Segundo gobierno, segundo reinado, érulos. Destronando de esta manera al último emperador romano, que se llamaba Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo. ¿Por qué le pusieron de esa manera? Porque era débil este hombre. Ya el imperio romano se había degenerado tanto que ya no tenía tanta importancia. Entonces Odoacro invade Roma y lo depone a Rómulo Augusto, el último emperador romano. Y de esa manera se produjo la herida mortal del imperio romano que habla Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 y Apocalipsis 13, versículo 12. No voy a pasar allá porque estaría desviándome del tema. Dice la herida mortal. ¿Cómo se produjo la herida mortal? Con el destronamiento del último emperador romano, Rómulo Augustulo. Por supuesto que su gobierno no era romano, sino de los érulos invasores. Después vino Teodorico, rey de los ostrogodos, entre los años 496 y 526. Este fue otro pueblo extranjero que gobernó el territorio de Roma, y principalmente ocupando Italia. Bueno, pero estos 3 reinos, según la Biblia, según la profecía, dice que el cuerno pequeño los iba a destronar, y eso fue lo que exactamente ocurrió. Porque si bien no había emperador romano, pero había el papado. Y el papado comisionó a uno de sus cancilleres y los fue convenciendo para que desalojen Roma. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, ese cuerno pequeño significa la iglesia romana. Estos 3 cuernos que barrieron Roma e Italia cumplieron el periodo que la historia conoce como la Edad de Transición. Es decir, la transición entre la herida mortal del Imperio Romano que se produjo el año 476 con la caída de Rómulo Augustulo y el momento en que ésta habría de ser sanada, la herida habría de ser sanada, lo cual ocurrió 78 años después, durante el año 554, a través del emperador bizantino de Oriente, Justiniano I. Él fue el que sanó la herida mortal que se había producido 78 años antes. La Biblia dice, la herida mortal que habría de ser sanada. Así se cumplió la profecía. De esa manera, se cumplió la profecía que aparece en Daniel 7:24. Todo esto, por supuesto, Roma no sabía. El Imperio Romano y mucho menos la Iglesia Romana no sabía. El cuerno pequeño que salió en medio de los 10 cuernos de la cuarta bestia es la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana. Ese es. La cual evidentemente quebrantó a los 3 primeros cuernos invasores, como acabamos de ver. ¿Pero por qué dice cuerno? Gerardo nos dijo, porque tenían poder, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene su poder. Y más tarde se encargó de perseguir a los verdaderos cristianos, porque eso dice la Biblia, quebrantará a los verdaderos cristianos. ¿Qué iglesia, qué poder persiguió a los verdaderos cristianos? Roma. Martirizándolos, quemándolos vivos, crucificando a muchos de ellos, tal como ocurrió durante el periodo de la llamada Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. ¿Quién hizo eso? La Iglesia Romana. Ese cuerno pequeño que salió de la cuarta bestia. Fíjense cómo Dios identifica a la Iglesia Romana.
Así es. Y por si fuera poco, el profeta Daniel afirma que llegaría el tiempo en que el Imperio Romano y la Iglesia de Roma, los dos, que salían de la bestia romana, de la cuarta bestia, harían cambios en el registro del tiempo, tal como exactamente ocurrió después. Entonces estamos viendo su procedencia, estamos viendo quiénes son ellos, y ahora vamos a ver qué ocurrió. La historia relata que el emperador romano Julio César, el primer emperador romano, tenía todo el poder, fue declarado Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Y fíjense, para que no nos quede duda, ¿cómo se llama ahora el pontífice romano? Los papas, pontífices también, ¿verdad? Los califican así. O sea, ven ustedes, entonces, todo esto procede del poder de la cuarta bestia. No es de Dios. Eso no es de Dios. Bueno. Él fue declarado así el año 63 antes de Cristo. Quien gobernó Roma hasta el año 44 antes de Cristo. Él decidió establecer el conteo del tiempo partiendo del principio de su reinado. Dijo él, bueno, vamos a empezar a contar el tiempo desde que yo soy César, desde que yo soy Julio César. Y desde ahí vamos a contar el tiempo. Por entonces el Imperio Romano acordó utilizar un calendario de 10 meses y 304 días, distribuidos 6 meses de 30 días y 4 meses de 31 días, haciendo un total de 304 días. Entonces, Julio César estableció 10 meses en el año. El año, oficialmente, de acuerdo a mi voluntad, tiene 10 meses, con 304 días. Al principio, este calendario entonces tenía 10 meses, el calendario de Julio César. Por eso se llamó Juliano, debido a su nombre de él. Pero más tarde, debido a que ese calendario acusaba mucho error, fue Numa Pompilio, segundo rey de Roma, que gobernó los años 715 al 672 a.C., adaptó el calendario solar, agregando 2 meses más delante del primer mes, de acuerdo al calendario de Julio César. De esa manera, el calendario romano quedó con 12 meses y cuyos nombres debían honrar al César y a sus dioses. Por eso el apóstol Pablo hace una importante reflexión para nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. O sea, Julio César con 10 meses, viene Numa Pompilio y le añade 2 meses más adelante, porque dice, no, tenemos que hacer con el calendario solar, que se cumple su ciclo en 12 meses. Listo. Estos meses tenían que ser identificados con los nombres del poder romano y de sus dioses. Y ahora el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4 y versículos 1 al 5 lo siguiente. Dice él, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Claro. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto es una doctrina de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. A ver, ¿quiénes son los que han establecido el celibato? Ya sabemos. Celibato que no funciona. Recién nomás, la semana pasada se murió un cardenal en Roma, que estuvo muchos años en los Estados Unidos y que él formó parte de los violadores de niños
y de jóvenes que tuvieron que cubrir con mucho dinero para tapar todo eso, gracias al celibato. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué pasa en la Semana Santa, el Viernes Santo? Prohibido comer carne, ¿verdad? Pero nosotros comemos carne, porque si la carne es de vaca, entonces nosotros comemos con acción de gracias, porque hemos conocido la verdad. Listo. ¿Ven ustedes cómo la profecía va encajando, como anillo al dedo las cosas? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso oramos antes de almorzar, por eso oramos antes de comer. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo santificamos? ¿Cómo hacemos que los alimentos sean buenos para nosotros? Cuando rogamos que Dios lo limpie, lo purifique. ¿Ven ustedes? Ahí está. Pero el Imperio Romano siguió adelante y los meses del año quedaron identificados de la siguiente manera. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo tenemos el calendario nosotros que utilizamos, que tenemos a veces en las paredes de nuestras casas? Enero, febrero, marzo. Ahora vamos a ver de dónde viene. Enero. Este mes tenía mayor significancia en los lenguajes germánicos, el cual comienza con la palabra Han. Han. Precisamente uno de los dioses de la mitología romana era Janus. Janus, que contaba con dos cabezas, una que miraba al pasado y otra que miraba al futuro. Janus era considerado el dios de las puertas y el dios de los comienzos y de los finales. Él hacía buenos presagios, según los romanos, para el futuro. Por eso le fue consagrado el primer mes del año. Ahí lo ubicaron. A fin de que los pueblos tengan un buen año. Ya vemos de dónde están saliendo las cosas. De ahí procede el nombre en inglés, January. Janus, January. En portugués, Janeiro. Y en español, enero. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre del primer mes. Segundo mes, febrero. Su nombre proviene de la palabra latina februare, la cual proviene de februo, que significa limpiarse. Eso significa la palabra februo. Numa Pompilio lo dedicó a Plutón. Él dijo, nosotros vamos a dedicar este mes a Plutón. Plutón nos va a limpiar de todo. Y eso también lo utilizó Numa Pompilio para que de esa manera aplacara su ira. Por entonces los romanos realizaban ciertos ritos religiosos dedicados a Plutón, a fin de purificarse. Nos va a limpiar este mes dedicado a Plutón. Por esa razón, februo, de ahí derivó el nombre de febrero. Tercer mes, marzo. Marzo fue el primer mes del antiguo calendario romano, cuando no habían los dos primeros meses. Fue el primer mes. Este mes fue nombrado en honor al dios Marte, dios de la guerra. Marte era el dios de la guerra, de ahí viene marzo. Porque este mes se planeaban todas las campañas bélicas militares romanas que tendrían lugar en el transcurso del año. Por esa razón, marzo se deriva del dios de la guerra Marte, que finalmente quedó como tercer mes del año, cuando aumentaron los 2 meses, enero y febrero. Cuarto mes, abril. Su nombre proviene de la palabra aperio, que significa abrir. Aperio significa abrir. Su nombre se debe a que este mes las plantas se abren y comienzan a florecer en Roma. Aunque algunos estudios señalan que su nombre pudo haber sido tomado de los griegos, quienes lo dedicaban a Afrodita, diosa de la fertilidad.
la tierra fértil, las plantas que se abren. Abrir. Por eso este mes se llama abril. Porque las plantas empezaban a florecer en este mes en Roma. Cuarto mes, mayo. Su nombre proviene de la diosa Maya, esposa del rey Vulcano, quien además de ser diosa de la primavera era una de las dioses más ancianas de Roma. Los sacrificios a la diosa Maya se ofrecían el 1 de mayo, en homenaje a los ancianos del pueblo. Su nombre se deriva también de la palabra majorum, que significa mayores, debido a que la diosa Maya era anciana. Por esa razón, en honor a la diosa Maya, este mes se designó con el nombre de mayo. Junio. El nombre de este mes es en honor a la diosa Juno, diosa del matrimonio y una de las más poderosas figuras del Olimpo. Se encuentra representada por un segador de heno en homenaje a los jóvenes, porque también proviene de la palabra junior. Entonces, la diosa Juno y el dios Juno. ¿Cómo llamamos a este mes? Junio. Siguiente mes, julio. El nombre de este mes inicialmente era conocido como Quintilis. Quintilis. Julio era conocido como Quintilis, debido a que originalmente era el 5º mes del año, antes de poner los 2 meses adelante. Más tarde fue nombrado en honor a Julio César, por ser el mes de su nacimiento. Si Julio César nació en el mes de su nacimiento, entonces tenemos que honrar a Julio César. Por tanto, vamos a cambiar su nombre de Quintilis a Julio. Y así quedó conocido con el nombre de Julio. Sin embargo, resulta que Julius y Augustus inicialmente no fueron aceptados por el pueblo, porque Quintilis y Sextilis eran más conocidos que Julius y Augustus. Pero el poder de Roma dijo, no señores, ya no se llama a partir de ahora ni Quintilis ni Sextilis, sino se llama Julio y Augustus. Y ahí viene el nombre para el siguiente mes, que era Sextilis, el nombre de agosto. Esto en honor al emperador. Como vemos, el Imperio Romano estaba deseoso de poner nombres de los emperadores del poder romano. Siguiente mes, septiembre. Septembris proviene de septem, que quiere decir 7. Originalmente este era el 7º mes del año, originalmente. Por eso se llamó septiembre. Pero cuando añadieron los 2 meses adelante, enero y febrero, no cambió su nombre. Ahora este mes pasó a ser de 7º a 9º mes del año, dedicado, por supuesto, este mes al dios Vulcano. No cambió. Sigue siendo como 7º mes, pero aunque actualmente ya es 9º mes. Octubre. Este mes es otro que conservó su origen numérico. Octo significa 8 en latín. Como el caso anterior, este mes era el 8º mes del año. Por eso se llamó octubre. Pero después que Numa Pompilio le añadió 2 meses antes de marzo, este quedó en 10º lugar, pero sigue manteniendo su nombre, como si fuera 8º, pero ya es 10º. Por eso octubre es el 10º mes del año. Noviembre. Su nombre proviene de novem, que quiere decir en latín 9. Su denominación ha perdurado desde que inicialmente ocupaba el 9º lugar. Sus días sufrieron algunos cambios hasta que el emperador Augusto lo dejó en 30 días. Le ponían 31 días. No, 30. No, ponle 29. No, 30. O sea, cambiaban los emperadores. Hasta que finalmente ya que se quede con 30 días. Noviembre, el 9º mes, pasó a ser el 11º mes.
finalmente el último mes, diciembre. Su nombre viene de decem, 10 en latín. A pesar de ser el último lugar, sigue conservando su nombre original. Diciembre quiere decir 10º mes, pero ahora es 12º mes. O sea, vemos, ¿quién puso los nombres? El cuerno pequeño, el poder romano. Pero ocurre que este calendario establecido por los emperadores romanos adolecía de varios defectos y era inexacto. Por esa razón, los mismos emperadores los reajustaban cada año. Llegaba a fin de año y los reajustaban. ¿Cómo es? Les decía a los científicos. No, hay que aumentarle unos 2 días. Le aumentaban nomás, no había problema, porque era muy inexacto. A este calendario, como dije hace un momento, se lo llama calendario juliano, el cual estuvo vigente a través de los siglos hasta el año 1582 después de Cristo. Hasta el año 1582 después de Cristo. Ese año, los consejeros y asesores del Papa vieron que existía un desfase de 10 días entre el equinoccio de primavera del calendario juliano y el equinoccio real. Ya había un desfase de 10 días. Entonces Roma pensó ajustar el tiempo tratando de corregir el desfase que tenía el calendario juliano. Fue el Papa Juan I, que gobernó Roma el año 523 al año 526, que encargó este trabajo a un monje erudito, matemático, que vivió en el siglo VI, que se llamó Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo. Entonces el Papa dijo, ¿quién puede arreglar este caos del calendario? Y por ahí le digo, tenemos un monje erudito en números, que es un genio, llámenlo, por favor. Dionisio, tú te encargas de cambiar el calendario juliano, arréglalo. En principio su trabajo estaba enfocado a obtener una ampliación de las tablas para el cálculo de la fecha de la Pascua. Ellos tenían unas tablas para calcular la Pascua, no seguían la Biblia. Y puesto que la Pascua depende de los ciclos lunares, Dionisio vio necesario calcular el periodo de tiempo en que los meses habrían de ser de 29.5 días para que coincidan con el número de años solares, que él pensaba que era 365.25 días. Para ello, Dionisio utilizó todos los datos que disponía en su época. Finalmente, Dionisio decidió utilizar 5 ciclos, no más allá, para obtener las fechas pascuales para el periodo de 95 años, porque 5 por 19 nos da exactamente 95. Dionisio utilizó las fechas basándose en una supuesta encarnación de Jesús, la cual habría de convertirse en una nueva base cronológica del tiempo. O sea, vamos a iniciar el conteo del tiempo a partir del nacimiento de Jesús. Pero Dionisio no citó fechas concretas fuera de sus cálculos, salvo en una carta dirigida al entonces canciller del Papa Juan I y a su vez futuro Papa Bonifacio, donde explica detalles sobre la luna pascual del año 526. Entonces Dionisio designó el año 525 como año oficial, haciendo un marco de referencia que él mismo utilizó. La primera de las eras habría de ser conocida como la era cristiana. O sea, Dionisio lo bautizó como si fuera, como ahí se iniciaba la era cristiana. Así lo bautizó, como era cristiana, habiendo sido introducida el año 527 por Dionisio, fijando su punto de partida. Entonces habría ocurrido el nacimiento de Cristo. Entonces él hizo que sea el primero de su era. Este va a ser el primero de la era cristiana. Y a partir de aquí, todos los años se designan como después de Cristo, y los años aquí para atrás se designan como antes de Cristo. ¿Listo? Así lo estableció él. Sin embargo, Dionisio se olvidó del año 0, que era necesario. Por esa razón, cuando calculamos los tiempos, cuando vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, le aumentamos 1,
porque no existe, Dionisio no consideró el año cero. De esa manera quedó establecido el primer año de la supuesta era cristiana, ubicando el nacimiento de Jesús. También Dionisio consideró que la muerte de Herodes el Grande se produjo el año 750 y otros dicen que fue el año 753. Esa diferencia nos produce 4 años de diferencia. Por ese motivo, Dionisio se equivocó 4 años al fechar el reinado de Herodes. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Nosotros, gracias a Dios, no seguimos este tipo de enseñanzas o estas fábulas que por orden del Papa Juan I las creó Dionisio el Exiguo. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 4. Veamos qué nos dice. Debemos hacer caso a estos cálculos, debemos obedecer a estas cosas que fueron haciendo, que fue haciendo la Iglesia de Roma. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice, ni prestéis atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por fe, y así te encargo a ti ahora. O sea, la edificación de nosotros es por fe. Nosotros no seguimos ni prestamos atención a fábulas ni genealogías interminables que las estamos repasando. Versículo 6, las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Por supuesto, se apartaron a vana palabrería. Por tanto, todas estas cosas que vino haciendo aquel cuerno pequeño que salió de la cuarta bestia, nosotros no seguimos eso. Pero alguien me dirá, ¿pero cómo usamos entonces el calendario nosotros? Claro, nosotros utilizamos el calendario porque todo el mundo lo utiliza. Pero nuestra base principal es el calendario sagrado. Ahí nosotros nos referimos. Entonces Dionisio, ignorando las escrituras, no conocía las profecías, Dionisio. Decidió iniciar el calendario suponiendo una fecha improcedente del nacimiento de Jesús. Y lo adoptó y dijo, bueno, que sea pues el 25 de diciembre. Como ahí tenemos el nacimiento del dios Mitra, ahora lo vamos a cristianizar y vamos a hacer que en lugar del nacimiento del dios Mitra sea el nacimiento de Jesús. Lo cual eso lo convirtió en una fecha cristiana, entre comillas. Él fijó la fecha del nacimiento de Jesús a fines del año 753, siempre a contar del Imperio Romano, de tal manera que el 1 de enero del año 754 pasó a ser el primero de la era romana. Como era diciembre, y ahora sí aquí, a los pocos días, tenemos el 1 de enero. Entonces, este va a ser el primer año de la era cristiana. Y para entonces Jesús ya tendría, en ese momento, 8 días. Del 25 de diciembre al 1 de enero, habían pasado 8 días. Y en ese mismo día, Jesucristo de seguro que habría sido circuncidado, de acuerdo a la costumbre judía que nos relata Lucas. Lucas capítulo 2 y versículo 21. ¿Ven ustedes cómo fue estableciéndose el calendario romano? Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, ¿qué dijo Dionisio? Si el 25 de diciembre nació Jesús, entonces 8 días después, el 1 de enero, Jesús fue circuncidado. Y el almanaque Bristol por eso lo tenía como circuncisión de Jesucristo, lo cual sabemos es una mentira. Y al haber aceptado los cálculos de Dionisio, muchos calendarios que circulan por el mundo, como el almanaque Bristol sin ir lejos, mencionan que el 1 de enero de cada año recuerda la circuncisión de Jesucristo. Y producto del error de Dionisio, Jesús vino al mundo 4 años antes de Cristo, por el error del establecimiento de la muerte de Herodes.
y no precisamente un 25 de diciembre, porque esa fecha correspondía al nacimiento del dios Mitra. Y sin darse cuenta de su error, Dionisio, después de haber estado trabajando tanto tiempo, entregó los resultados de sus cálculos al Papa. Y poco a poco el mundo entonces lo fue adoptando. El Papa dijo, bueno, todos tienen que regirse a este calendario. Daniel 7:25. Daniel 7:25, ahí está el cumplimiento de la profecía. Todos se rigen por este calendario. Fíjense lo que hizo Dionisio. Dionisio aceptó que el año constaba de 365.25 días. Y para considerar esa fraccioncita, ese cuarto de día extra, cada 4 años le aumentó Dionisio un día más al final de febrero. Por eso en 4 años tenemos el 29 de febrero. Porque como es fracción 0,25 más 0,25 más 0,25 más 0,25 hacen 1. Entonces el cuarto año va a ser bisiesto. Por esa razón tenemos cada 4 años, el mes de febrero, al final de febrero, 29 días. Sin embargo, más tarde los científicos, y ya los científicos modernos, se dieron cuenta que el año era 12 minutos y 14 segundos más corto que los cálculos de Dionisio. No era .25, sino era 12 minutos y 14 segundos más corto. Dionisio no lo supo. Y en consecuencia, el tiempo se fue desfasando hasta que el año 1582, los consejeros del Papa le dijeron, Santo Padre, nos hemos desfasado ya 10 días del calendario. Y como resultado, el equinoccio de primavera caía el 11 de marzo en lugar del 21 de dicho mes. Estaba desfasado ya el calendario. Se había ido sumando el error. Para corregir entonces esta irregularidad, los científicos, sus asesores del Papa, les recomendaron suprimir 10 días del calendario juliano, que hasta entonces todavía seguía vigente. Y eso ocurrió en el mes de octubre de 1582, de tal manera que al jueves 4 le siguió el 15 de octubre, ya no había los otros 15 de jueves 4 pasó a 15 de octubre, viernes 15 de octubre. Ahí se suprimieron 10 días. De esa manera, el calendario juliano quedó totalmente a un lado. Y el Papa dijo, ahora este es el calendario. Todos tienen que obedecer. Pese a la determinación del Papa, las naciones de Europa no quisieron adoptar o corregir sus calendarios. Por ejemplo, las naciones británicas, Inglaterra, se rehusó a hacerlo, no quiso. No quiso cambiar el calendario del Papa Gregorio XIII. Por eso desde entonces el calendario se llama gregoriano. Inglaterra continuó con su antiguo calendario juliano. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos hablaban de una fecha, los ingleses entendían otra fecha. Entonces no se ponían de acuerdo. Entonces finalmente el año 1752, los ingleses decidieron hacer el cambio, estableciendo que al miércoles 2 de septiembre le seguía el jueves 14 de septiembre. O sea, inmediatamente del 2 al 14 de septiembre. Para entonces ellos ya suprimieron 11 días, ya no fueron 10. ¿Por qué? Porque el tiempo continuaba desfasándose. ¿Y el resto de los países qué? Rusia, por ejemplo, no aceptó, dijo, y nosotros no cambiamos esto. Y ellos fueron y siguieron con el calendario juliano. Entonces había muchos problemas. Cuando intercambiaban documentación, no sabían fecha de quién estaban hablando. ¿Era el calendario juliano o el calendario gregoriano?
Entonces Rusia, en el año 1907, en el día que nosotros como llamamos 14 de agosto, los rusos llamaban 1 de agosto. Habían ya un desfase de 13 días. Entonces Rusia ajustó su calendario a partir de ese año. Y entonces ya lo igualó con el calendario gregoriano, pero corrigiendo 13 días hasta entonces. Todos estos cambios solamente alteraron las fechas, pero no los días de la semana. No los días de la semana. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa hasta ahora no cambió el calendario juliano. La Iglesia Ortodoxa hasta hoy día no ha cambiado su calendario. No ha obedecido a Roma. Él era el pie derecho y Roma era el pie izquierdo de esa imagen de Daniel. Por eso los ortodoxos celebran 13 días después, la Navidad 13 días después del 25 de diciembre. Sumen 13 días después y van a ver que ustedes llegan al 6 de enero. Ese día, el 6 de enero, que el mundo dice que es la fiesta de Reyes, ellos están celebrando su Navidad. Véanlo ustedes en el internet y van a ver que es así. ¿Y qué nos aconseja el apóstol Pablo a nosotros? Dice él que no debemos dejarnos engañar por las tradiciones de los hombres. Colosenses capítulo 2 y versículos 8 al 10. Estamos viendo cómo el mundo fue adoptando todas estas cosas que procedían de Roma. Primero y luego de la iglesia de Romana. Los dos, los cuernos y el cuerno pequeño salidos de la cuarta bestia. Por eso ya sabemos que la iglesia romana no es cristiana, ¿no? Es una iglesia que salió de Roma, del Imperio Romano. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí está. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. ¿Está? Nos está diciendo que nosotros no podemos adoptar estas cosas. Tomamos como referencia para comunicarnos con el mundo. Pero nuestra principal fuente no es el calendario romano, el calendario gregoriano que todos utilizamos. Versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros no nos basamos en las fiestas santas, ni en el sábado, en los criterios de Roma, sino de acuerdo al calendario bíblico que está inmerso en la Biblia. ¿Y por qué los hombres celebran la llegada del primer día del calendario romano? ¿Por qué los hombres festejan la noche del 31 de diciembre con gran pompa? ¿Por qué? Dijimos que el Imperio Romano honraba al dios Jano, el primer mes del año. Este mes, como dije yo, este dios tenía dos caras, una mirando al pasado, la otra mirando al futuro. Roma decía que ello les proporcionaba buenos augurios, porque miraba al futuro. Entonces Roma dijo, bueno, vamos a festejar cuando llegue el 1 de enero y vamos a hacer gran fiesta en honor al dios Jano. Y los hombres entonces empezaron a regocijarse, dando rienda suelta a su alegría. Esa misma costumbre ha perdurado hasta nuestros días. Por esa razón, la noche del 31 de diciembre, el mundo celebra la llegada del nuevo año en medio de fiestas, de bebidas, de borracheras, de comidas, donde muchos se abrazan y hasta se envían tarjetas de felicitación, deseando prosperidad y buen año a sus familiares y amigos. Todo producto de la creencia del poder romano, gracias a que ese mes fue bautizado en honor al dios Jano. De esa manera quedó sellado el cambio jurídico, social y religioso por el poder romano. Y ya no sería la mitología romana, sino supuestamente la cristiana, entre comillas,
la que serviría como marco de referencia. Pero sabemos que esa era cristiana que empezó con Dionisio no era correcta. Lamentablemente el mundo no se da cuenta que el 1 de enero es solamente una festividad de origen romano y pagano, que nada tiene que ver con la verdadera era cristiana, nada tiene que ver. ¿Debemos festejar el Año Nuevo? Por supuesto que no. Aunque hoy día a nadie le interesa saber quién lo hizo, con tal de continuar sus viejas tradiciones y costumbres, lo hacen. El apóstol Pablo, que presentía este panorama confuso, escribió lo siguiente. 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 20. 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 20. ¿Qué le aconseja a Timoteo? Cuando se estaba yendo, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. No sigas estas tradiciones del mundo, no sigas estos cambios del tiempo, nada. Guarda lo que te hemos encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿De qué ciencia se está refiriendo? A la ciencia humana. La ciencia humana, si yo pudiera compararla, diría yo que es de este tamaño. Pero la ciencia de Dios se va al infinito. Debemos seguir a quién? A la ciencia de Dios, por supuesto, no a la ciencia del hombre. Versículo 21, el cual profesando algunos se desviaron de la fe. Claro, algunos todavía aceptaron eso. Por eso nosotros fielmente continuamos guardando el mismo día santo que Jesús guardó. No ha cambiado el sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 al 28. Si Jesucristo lo dijo, es porque es cierto. Marcos 22, 27 al 28 dice, también Jesucristo les dijo, el sábado es por causa del hombre. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Está confirmado que la doctrina verdadera considera el sábado, puesto que es parte de los mandamientos de Dios. Nosotros solo empleamos el calendario romano para comunicarnos con el mundo que nos rodea. Si yo le digo a una persona, te veo el 4 de Aviv, ¿de qué estás hablando? Tengo que decirle, te veo tal fecha, la que corresponda, entonces me van a entender. Por eso usamos el calendario romano. Sin embargo, nuestra principal referencia es el calendario sagrado, porque sabemos que Jesucristo se va a manifestar, o se manifestó ya en sus fiestas santas, y se va a manifestar en las últimas fiestas según el calendario bíblico, no según el calendario romano. La Pascua, el 14 de Nisan, Jesucristo fue nuestra Pascua. Panes sin levadura, Jesucristo resucitó en los panes sin levadura. Pentecostés, Jesucristo envió su Espíritu Santo. Trompetas, Jesucristo vendrá en un día de trompetas. Expiación, Jesucristo se manifestará y se reconciliará con su pueblo en expiación cuando Satanás sea encadenado. Tabernáculos, Jesucristo habrá establecido su reinado por 1000 años. Y último gran día, el gran juicio ante el trono blanco de toda la humanidad que habrá resucitado al final del milenio. Jesucristo y Dios se manifiestan a través del calendario sagrado. No toman en cuenta para nada el calendario romano. En conclusión, y para terminar este mensaje, definitivamente ninguno de nosotros debería seguir la tradición de los hombres con las fechas y ajustes inexactos de los tiempos. Todo es falso, todo es mentira, y nosotros no seguimos por esa razón ese tiempo. Tampoco debemos ser parte de sus días festivos, como el Año Nuevo, la Navidad, etc. No debemos ser parte, porque conocemos de la manera arbitraria que estas fiestas fueron establecidas, mientras que nosotros como Iglesia de Dios celebramos los días santos y los sábados
ordenados por Dios, los cuales nos enseñan de la manera de cómo alcanzar la salvación. Yo no voy a lograr la salvación a través del calendario gregoriano, sino a través del calendario sagrado de Dios. Un día, gracias a Dios, ya no tan lejano, el calendario romano, junto a sus costumbres paganas, y los que la crearon, van a desaparecer para siempre. ¿Dónde está eso en la Biblia? Léanlo, Apocalipsis capítulo 16 y 17, ahí está. Mientras que el calendario bíblico va a perdurar en el milenio, porque todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ya no va a haber Navidad, ya no va a haber Año Nuevo, ya no va a haber Semana Santa. Y nosotros continuamos esa carrera espiritual obedeciendo a Dios, porque todos nosotros deseamos entrar y ser parte de los hijos de Dios cuando Jesucristo venga a establecer su reino aquí en la tierra.